Hola, continuamos con el tema de sustitución-eliminación y en este caso vamos a ver la estereoquímica de la reacción SN2. La reacción SN2 es una reacción estereoespecífica porque nos va a formar un enantiómero puro. Esto se debe a que el ataque del nucleófilo al sustrato se produce por el lado opuesto al grupo saliente. Es un ataque dorsal. El ataque frontal ocurriría si el nucleófilo atacara así, por el mismo lado, por la misma cara que está el grupo saliente. Pero debido al tamaño del bromo, este ataque no es viable. Por tanto, el nucleófilo tiene que buscar el lado opuesto, la cara opuesta. Y eso produce que en el producto el nucleófilo quede, si el grupo saliente estaba a la derecha, pues el nucleófilo nos queda hacia la izquierda. Es decir, se va a producir una inversión del centro quiral. Esta inversión del centro quiral generalmente viene asociada a un cambio en la notación RS. Por ejemplo, aquí, en la molécula de partida, si damos notación RS al carbono del bromo, tenemos el bromo grupo A, el carbono del metilo sería el B y el deuterio C, y tenemos un grupo D al fondo. Por tanto, el giro ABC es en sentido contrario a las agujas. A, B, C, giro en sentido contrario, con D al fondo es S. Si venimos y damos notación aquí, A, B, C, D de nuevo al fondo, el giro ABC es en el sentido de las agujas. A, B, C, giramos en sentido de las agujas, por lo tanto estamos ante un centro R. Como puede verse, hay un cambio en la configuración, en la notación, perdón, del centro quiral, pero esto no siempre ocurre. Depende de si la prioridad que tiene el bromo la hereda el nucleófilo que entra, que no exista un cambio de las prioridades. Si no hay ese cambio, se invierte, se cambia la notación. De S se pasa a R o de R a S, pero no es algo general. Lo que sí es general es la inversión del centro quiral, que consiste en el ataque por el lado opuesto al bromo, ataque dorsal. Vamos a dibujar otros ejemplos. Bueno, aquí tenemos el modelo molecular de cómo el ion hidróxido, con su orbital no enlazante, pues ataca al carbono del bromuro del sustrato, sacando el bromo y uniéndose por el lado opuesto al bromo. Veamos una idea. Por ejemplo, vamos a pintar un sustrato en forma de silla y vamos a colocar aquí un bromo. Vamos a poner el bromo, por ejemplo, en axial. Para que el bromo esté en axial, voy a poner un grupo terbutilo, TBU en ecuatorial. Como es muy voluminoso, va a bloquear la silla en esta conformación, y le vamos a añadir un nucleófilo, por ejemplo, cianuro. ¿Y qué observamos? Pues que el cianuro va a atacar por el lado opuesto al bromo, ataca desde abajo y va a ocupar la posición ecuatorial. El bromo estaba en axial, pero el grupo ciano nos va a quedar en ecuatorial, y mantenemos aquí el grupo terbutilo igual que está, porque si no la silla puede cambiar de conformación. Si no ponemos el grupo terbutilo, este bromo en axial no estaría mayoritariamente, sino que se invertiría la silla. Aquí podemos ver cómo se produce la inversión del centro quiral y que se obtiene pues un único estereoisómero. Tenemos el estereoisómero trans, ciano y terbutilo trans, y el cis no se forma en absoluto. Por ejemplo, si tenemos, vamos a dibujar otra silla pero en el plano, vamos a pintar aquí el bromo hacia adelante y voy a pintar aquí, por ejemplo, un metilo al fondo, y le vamos a añadir, por ejemplo, el ion hidrógeno sulfuro, el HS-. Bueno, pues el nucleófilo va a atacar al carbono del bromo por el lado opuesto, sacando el bromo, y nos va a quedar el HS- hacia el fondo. Nos va a quedar así, hacia el fondo. Y el metilo también hacia el fondo. Podríamos esperar que este metilo que va al fondo impidiera la cara de abajo y obligar al HS- a atacar desde arriba, pero no es así. Siempre el ataque, lo que importa es el grupo saliente. El ataque va por el lado opuesto al grupo saliente. Si tenemos, por ejemplo, si es hidrógeno sulfuro de sodio, pues el bromo que se va da un subproducto que es NaBr, bromuro sódico. Aquí no lo he puesto. Si es cianuro sódico, pues también daría un subproducto que conviene dibujar, que es también NaBr, el grupo saliente con el contraión del nucleófilo. Bien, si tenemos, por ejemplo, este sustrato con el bromo hacia adelante, cuando le pongamos el ion acida, el N3-, se va a producir el ataque dorsal y va a venir ese ataque desde el fondo de la pantalla, por detrás.
dejándonos el ácido hacia el fondo y sacando el bromo, que bueno, de nuevo, si fuera ácida de sodio, pues nos daría el NaN3 aquí como su producto. Y así podemos seguir poniendo ejemplos, pero bueno, como puede verse, todos son más o menos iguales. Hay una... esta estereoquímica de la SN2, voy a comentar un ejemplo interesante que es muy útil en algunos ejercicios. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos un ciclopentano que tiene un bromo hacia nosotros, y vamos a poner aquí, por ejemplo, un metilo también hacia adelante. Y queremos cambiarlo, por ejemplo, por un ciano, por un grupo ciano, pero que quede también hacia adelante, también hacia nosotros. Por ejemplo, aquí esto no lo podemos hacer con una SN2, porque la SN2 va a producir una inversión del centro quiral y el grupo CN va a quedar hacia el fondo. Si añadimos cianuro, al atacar al carbono del bromo, el bromo sale y nos va a quedar hacia el fondo el ciano. Pero podemos hacer un pequeño truco, que es añadir, por ejemplo, primero yoduro sódico. No estoy poniendo disolventes porque aún no los estudiamos, pero vamos a empezar a añadir alguno. Acetona. La acetona, por ejemplo, es un buen disolvente para los iones de los halógenos, yoduro, sódico, bromuro sódico, etc. Ponemos yoduro, que es un nucleófilo aceptable, ¿y qué hará el yoduro? Pues el I- va a atacar como nucleófilo al carbono del bromo, sacando el bromo. ¿Y por dónde ataca? Desde el fondo de la pantalla. Ataque dorsal, invirtiendo el centro quiral, dejando el yodo hacia el fondo. El yodo tiene la propiedad de ser nucleófilo, pero también de ser grupo saliente. Por tanto, atacó como nucleófilo reemplazando al bromo, que se nos va aquí como NaBr. Pero ahora se comporta como grupo saliente, y si ponemos cianuro de sodio, si ponemos NaCN, pues el cianuro es capaz de atacar al carbono del yodo, sacando el yodo. Y ahora el ataque vuelve a ser dorsal, es decir, por el lado opuesto al yodo, por tanto ataca desde por encima de la pantalla, quedándonos el ciano hacia nosotros y el metilo también hacia adelante, y así conseguimos nuestro producto. Cianuro, por ejemplo, otro disolvente que hace que la reacción vaya bastante bien, como puede ser, por ejemplo, el DMSO, DMF. Son disolventes que se pueden utilizar en esas. La acetona, quizá, bueno, hay que tener cuidado que no sea reactivo. La acetona con el cianuro igual tiene algún problema. Bien, y así, mediante estas dos reacciones SN2, la posición del bromo, que era hacia nosotros, es la que ocupa el nucleófilo, que también es hacia nosotros. Por tanto, hemos hecho una reacción en la que hay retención en la configuración. Tenemos una retención en la configuración. ¿Gracias a qué? A 2SN2. Se conoce como una doble SN2 y es un truco para conseguir que el grupo saliente y el nucleófilo queden en la misma posición, haciendo SN2, pero hay que hacer dos SN2. Como puede verse, la SN2 es una reacción estereoespecífica. ¿Por qué? Porque partiendo de un estereoisómero, de este estereoisómero obtenemos exclusivamente otro estereoisómero, no da mezclas. El yodo queda específicamente, exclusivamente hacia el fondo. Por tanto, se obtiene solamente el producto trans, no se obtiene en absoluto nada del producto cis. En este caso no podemos hablar de enantiómeros, sino que da específicamente pues un diastereoisómero, porque hay aquí un centro quiral que no cambia y el que cambia es el del yodo. Entonces, bueno, hablaríamos de un diastereoisómero. En otras ocasiones, pues, por ejemplo, bueno, como aquí, como en este ejemplo que tenemos aquí, da exclusivamente este enantiómero. No daría el otro enantiómero de ninguna forma, porque el ataque es exclusivo por el lado opuesto al bromo. Ese ataque dorsal hace que la reacción tenga esta peculiaridad. Es una reacción estereoespecífica, dando específicamente un estereoisómero. Bien, bueno, pues creo que lo vamos a dejar aquí. Tenemos ya una idea. Resumiendo, que me he liado mucho. Cuando tenemos un grupo saliente, siempre hay que atacarle por el lado opuesto, ataque dorsal, y eso invierte el centro quiral. Esto es importante cuando el carbono al que atacamos es un carbono asimétrico. Atacar por un lado daría un estereoisómero, atacar por el otro da otro estereoisómero. Pues siempre el ataque tiene que ser dorsal. Aquí hemos hecho varios ejemplos de no importa el grupo vecino hacia donde esté, siempre ataca por el lado opuesto al bromo. Si el bromo está hacia arriba, el nucleófilo ataca por abajo. Si el bromo está hacia abajo, el nucleófilo atacaría por arriba. Grupo saliente hacia abajo, nucleófilo atacando por arriba. Grupo saliente hacia arriba, nucleófilo atacando por abajo. Bien, pues eso es todo, y ahora vamos a pasar a ver
el grupo saliente, el sustrato, el nucleófilo, los disolventes para ya ir usándolos continuamente.